pero me la corta porque es gratis, yo no pago el Zoom. Hay que pagarlo. Claro, hay que pagarlo para que te dé sin límite. Bien, ¿a dónde no habían entendido entonces? Ah, la constante, R, ¿de dónde salía? R salía de poner las condiciones normales de presión y temperatura. Fíjense, un mol, que es lo normal, 273 Kelvin, que es la condición normal de temperatura, una atmósfera, ¿sí?, que es la de presión, y 22,4 litros el volumen. De ahí salía el cálculo de R, que daba 0,082. ¿Quedó claro eso? Chicos. Sí, Anita. Sí, una consulta. Yo lo calculé y lo tengo al revés. ¿Cómo al Tengo revés? P por B sobre T por N. Era igual a R, ¿no? A ver, NRT sobre P por B. P por B, sí, está al revés. Ay, sí, está mal calculado, che. Gracias que me dijiste. No, de nada. Sí, está al revés. Cuando despejan R, queda P por B sobre NT, ¿sí? Entonces Claro. ponen arriba una atmósfera, 22,4 litros, y abajo ponen un mol y 273, ¿sí? ¿Les da, sí? Igual te da este resultado. Bien, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bien, dijimos que nos faltaba una ley que no tenía que ver con las otras, porque de esta ley, digamos, no sale la ecuación de los gases. De las otras leyes sí salía la ecuación de los gases, ¿sí? Esta ley también lo que tiene de distinto es que es para una mezcla de gases, no es para un solo gas, ¿sí? Y tampoco acá es que se mantienen cosas constantes como en las otras. Es muy diferente la ley de Dalton. La ley de Dalton lo que dice que como cada gas sería independiente del otro, cuando hay muchos gases o más de un gas en un recipiente, la suma de cada una de las presiones va a ser la presión total de los gases que haya, ¿sí? Eso es lo que dice la ley de Dalton. Si ustedes despejan la presión de la ecuación de los gases, P por B, NRT les va a quedar P igual a NRT sobre B. Lo único que van a ver que cambia cuando suman las presiones, si ponen P total, en lugar de poner P total igual a P1, ponen N1 por RT sobre B más N2 por RT sobre B, ¿sí? En lugar de poner cada presión, ponen despejada de la ley, de la ecuación de los gases, ¿sí? Entonces, lo único que van a ver que cambia es el número de moles. ¿Por qué? Porque el volumen del recipiente, acá estoy señalando el volumen del recipiente, va a ser el mismo. La R va a ser la misma, y la temperatura va a ser la misma para todos los gases. Lo único que va a cambiar es el número de moles. O sea que la ley de Dalton yo la puedo escribir así, como la suma de P1 más P2 más P3, o la puedo escribir como la suma de los moles y sacar factor común RT sobre B. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, y así es como se redactaría. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera presente solo, como único. La presión ejercida por un componente dado de una mezcla de gases se denomina presión parcial de dicho gas, ¿sí? La presión del gas, cuando está en una mezcla, la presión de cada gas se va a llamar presión parcial de ese gas, ¿sí? ¿Sí? Y lo que dice la ley de Dalton es que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que haya. Ajá, genial. Bien. Seguimos, ¿sí? ¿Quedó lo de Dalton? Sí. Bien. Se puede escribir de Entonces, las dos maneras, entonces. sí, eso, nada más hasta ahí vamos bien. Después se puede escribir de otra manera la ley de Dalton,
pero lo vamos a ver cuando veamos fracción molar. Todavía no vamos a ver fracción molar. Cuando veamos fracción molar vamos a ver otra manera de escribir la ley de Dalton, ¿sí? Si quieren se las digo, se las adelanto por si están en algún problema, y después la vemos bien lo que es la fracción molar. Bueno, otra forma de escribir la ley de Dalton es que la presión parcial, a ver, se las voy a escribir acá al lado, si puedo, es que la presión parcial de un gas, por ejemplo P1, va a ser igual a la fracción molar de 1, que es X1, por la presión total. Esto por si en algún problema aparece de gases con fracción molar, ¿sí? Por la presión total, ¿sí? X, que es la fracción molar, es el número de moles de ese gas sobre el número de moles totales. Viene de 1 sobre N total. ¿Sí, chicos? Es otra manera de expresar la ley de Dalton, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, genial. Seguimos. Sí, sí. Bueno, voy a borrar y seguimos. Lo borro, ¿eh? Cópienlo. Listo. Bien. Estas leyes, como yo les explicaba hoy, son a nivel macroscópico, es decir, que nos explican, nos muestran qué es lo que pasa con los gases, nos los dejan ver, digamos, pero no nos explican por qué pasa lo que pasa, ¿sí? ¿Por qué se expande un gas cuando se calienta a temperatura constante? ¿Por qué aumenta la presión cuando el gas se comprime a temperatura constante? Es decir, estas leyes que vimos hasta ahora a nivel macroscópico nos describen qué es lo que pasa con los gases cuando voy cambiando la presión, la temperatura, el volumen, pero no nos explican por qué, ¿sí? Para eso está la teoría cinético-molecular, que después de que se enunciaron todas estas leyes macroscópicas, después que se estuvo investigando 100 años sobre gases, se pudo expresar esta teoría, que es cómo actúan los gases a nivel molecular, ¿sí? A nivel submicroscópico. Esto no es macroscópico, esto es a nivel atómico, a nivel molecular, ¿sí? Esta teoría fue publicada en 1857, en el siglo XIX, por Rudolf Clausius. ¿Qué dice? Tiene 4 postulados muy importantes. Estos postulados son que las moléculas de los gases no ejercen ni fuerzas de atracción ni de repulsión entre sí, eso lo veníamos viendo, ¿sí? Que no hay interacciones entre las partículas de los gases, y por eso se puede aplicar la ecuación del gas ideal. Otra cosa, otro postulado, dice que el gas está formado por moléculas muy separadas entre sí. Por supuesto que las distancias que las separan son mucho mayores que sus propias dimensiones, ¿sí? El espacio entre molécula y molécula es mucho mayor a lo que el tamaño de la molécula. Ese es el segundo postulado. El tercer postulado dice que la energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura. ¿Qué es la energía cinética? Es una energía de movimiento, ¿sí? Por eso dice cinética. Cinético es moverse, movimiento. Esta energía cinética, o sea, la manera en que se mueven las partículas del gas, es proporcional a la temperatura. Entonces, a mayor temperatura se mueven más rápido, a menor temperatura se mueven más lento, se quedan quietas. Y entonces, dos gases cualesquiera que estén a la misma temperatura tendrán la misma energía cinética, ¿sí? Porque la energía cinética es proporcional a la temperatura. ¿Van entendiendo? Sí, sí. Los 3 postulados, bien. Y el último es que las moléculas están en continuo movimiento, y ese continuo movimiento hace que choquen. Como están moviéndose para todos lados, en un momento se chocan entre sí, chocan contra las paredes del recipiente, ¿sí? Hay choques. Estos choques son elásticos. ¿Qué quiere decir? Que al chocar rebotan, ¿sí? Pero no transmiten, o sea,
a pesar de que se puede transmitir energía de una molécula a otra, la energía, digamos, la energía se mantiene constante, no cambia, ¿sí? Se van transmitiendo energía de una a otra, o la transmiten a la pared del recipiente, pero después cuando viene otra, la toma esa energía, o sea, la energía del sistema se va a mantener constante. Y los choques son perfectamente elásticos. Esos son los 4 postulados de la teoría cinético-molecular. A partir de esos postulados se pueden volver a explicar las leyes de los gases, considerando que la presión está dada por la fuerza y el número de choques entre las partículas y con las paredes del recipiente. Y la temperatura, como dice uno de los postulados, es una medida de la energía cinética, del movimiento, ¿sí? Si aumenta la temperatura, aumenta su movimiento. Si aumenta la presión, aumentan los choques. Entonces, ¿cómo explicaríamos la ley de Boyle? Bueno, la ley de Boyle se podría explicar que en la ley de Boyle, no sé si recuerdan, que la temperatura es constante. Al ser constante la temperatura, entonces la energía cinética de las moléculas no cambia, porque la temperatura era proporcional a la energía cinética. Entonces, como no cambia, si yo aumento el volumen, tienen que recorrer distancias mayores a la misma velocidad. Entonces va a haber menos choques, por eso disminuye la presión. Porque van a tardar más en llegar de un lado al otro y va a haber menos choques. ¿Se entiende? Van a chocar menos entre sí con las paredes del recipiente, entonces la presión disminuye. Eso, perdón Ana, pero Sí. eso de la ley de Boyle no la entendí muy bien. Bueno, la ley de Boyle a nivel macroscópico, ¿te la acordás cómo era? No. Ah, por eso no la entendiste. A nivel macroscópico habíamos dicho que la ley de Boyle era temperatura constante y a medida que aumentaba el volumen disminuía la presión, o a medida que aumentaba la presión disminuía el volumen, ¿sí? ¿Sí? Eso lo quiero explicar a nivel molecular, utilizando que la temperatura indica el movimiento y viendo cómo si la temperatura se mantiene constante, al aumentar el volumen disminuye la presión, o viceversa. Entonces lo que decimos es que como la temperatura es constante, el movimiento de las partículas, porque la temperatura es directamente proporcional al movimiento de las partículas, a la velocidad, entonces si la temperatura se queda quieta, es constante, las partículas se mantienen a la misma velocidad, ¿sí? Si se aumenta el volumen, tienen que recorrer distancias mayores, entonces van a chocar menos. Y al chocar menos, los choques están dados por la presión. Disminuye la presión, ¿sí? Ah, perfecto. Esa es la explicación de por qué ocurre la ley de Boyle. La ley de Charles y Gay-Lussac, ¿qué decía? Que si manteníamos la presión constante, al aumentar el volumen, aumentaba la temperatura, o al aumentar la temperatura, aumentaba el volumen, ¿sí? Entonces, un aumento de temperatura implica un aumento en el movimiento de las moléculas. Y entonces, aumentan su velocidad. Si no hay cambios en el volumen, habrá más choques, ¿sí? Con las paredes. Entonces va a aumentar la presión. Pero si yo quiero mantener constante la presión, como hay más choques, va a tener que aumentar el volumen, porque si no, no puedo mantener constante la presión, ¿sí? Ahí están las dos leyes de Charles y Gay-Lussac. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí. Bueno, la ley de Avogadro decía que al aumentar el número de moles o la cantidad de materia, aumentaba el volumen. Esto se puede explicar muy claramente. Como la presión es directamente proporcional a la densidad y a la temperatura del gas, ¿sí? Si a presión y temperatura constante aumenta el número de moles, al aumentar el número de moles, como hay más partículas va a haber más choques, eso es obvio. Si tengo más personas en un lugar reducido va a haber más choques, ¿no es cierto? Acá las partículas lo mismo, si tengo en el mismo volumen más partículas, va a haber más choques, pero la presión la teníamos que mantener constante en esta ley. Entonces sí o sí tiene que aumentar el volumen. ¿Sí?
Y la ley de Dalton, Sí, la ley de Dalton, como dijimos que las moléculas de cada gas son independientes entre sí, y que la presión de cada gas va a ser la suma, la suma de la presión de cada gas va a ser la presión total. Entonces, fíjense, los choques de un gas más los choques del otro más los choques del otro, te dan los choques totales, ¿o no? sí. Bueno, esa es la ley de Dalton explicada con la teoría cinético-molecular. Ajá. Bien. Y bueno, ahora vamos a la realidad. En la realidad, un gas se puede comportar como ideal, ¿sí? Pero no son ideales los gases. En realidad, hay interacciones entre las partículas de los gases. Entonces, ¿bajo qué condiciones un gas se aleja del comportamiento ideal y deja de cumplir con la ecuación de los gases? P por B igual a nRT. Bueno, a altas presiones y a bajas temperaturas. ¿Por qué a altas presiones y a bajas temperaturas? ¿Qué pasa? A altas presiones yo lo que hago es que choquen mucho, que choquen, y al chocar tanto, se ponen de manifiesto que hay alteración, que hay interacciones entre las partículas, ¿sí? Porque están todo el tiempo chocando, entonces va a haber interacciones entre las partículas. Bien, y a bajas temperaturas, ¿por qué? Porque las temperaturas, acuérdense que era el movimiento. Entonces, a bajas temperaturas se van a quedar quietas. Y al quedarse quietas, están ahí, no se mueven, y ven que realmente hay interacciones entre ellas. ¿Sí? Llegan a alcanzarse las interacciones, porque están quietitas, entonces llegan a darse las interacciones. ¿Sí? Bien. Sí. O sea Entonces, que también si están, sí. o sea que también si están quietas, o sea, si están muy quietas o si están en Sí, mucho movimiento, van claro. a interactuar. Más que mucho movimiento, Ah, no, están chocando, porque la presión no es la cantidad de movimiento, sino los choques. Al chocar todo el tiempo, ahí aparecen las interacciones, ¿sí? Claro, o sea, los dos extremos. Claro, los dos extremos, que serían entonces a altas presiones y bajas temperaturas, ¿sí? Claro. Pero si el gas está normal, profe, también se chocan. ¿Cómo? Que si el gas está también a temperatura normal, también se chocan. Claro, pero En no menor medida. tanto. A altas Claro, no de la presiones misma hay manera. muchísimos choques, entonces se manifiestan las interacciones. Si se chocan de manera normal, no se manifiestan, ¿sí? Ah, tipo el aire como el que respiramos, No, tipo, que se manifiesta. ¿Cómo sería un ejemplo? a ver, por ejemplo, vos tenés dos personas viviendo en una casa, ¿no? No, puede ser que ni se vean, que ni estén en contacto, nada, no hay mucha interacción entre ellas. Pero ahora en la misma casa tenés viviendo 10 personas. Empiezan a haber problemas, empiezan a haber discusiones, o empiezan a haber más comunicación, ¿o no? Sí. A eso me refiero, ¿entendés? ¿Y si están quietas también? Y si están quietas todo el tiempo, que no se mueven también. Porque es como que se están mirando las caras todo el tiempo, ¿sí? Ok. Ahora sí. ¿Sí? Bárbaro. Sí, sí. Bien. Y ahí aparecen, se ven, o se hacen visibles las interacciones, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo graficaría yo un comportamiento de un gas real? Bien. Si yo pongo en el eje de la SI P por B sobre RT, ¿sí? Versus P o versus T, lo que sea, puedo graficar versus P o versus T, nosotros vamos a ver que P por B sobre RT es igual a 1, esto sería lo que cumple el gas ideal, sí que P por B sobre RT sea igual a 1, ¿sí? Esta línea sería la del gas ideal. Fíjense que los gases reales se desvían del comportamiento ideal a altas presiones. Y si esto fuera versus temperatura, acá, en esta parte, habría mucha desviación, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Te hago una pregunta, Anita. Sí. ¿Por qué ni bien arranca el gráfico bajan y después suben? No, ¿Eso tiene alguna explicación? No, porque es comportamiento real, no va a ser lineal nunca, digamos. Ah, Nunca listo, va a ser lineal, listo, son listo. gases reales. Lo que pasa es que cumplen mejor
cumplen mejor a bajas presiones, o a bajas o medias presiones, porque ya a altas Claro. presiones se desvían mucho del comportamiento ideal, ¿sí? Claro. Perfecto. Ustedes si lo tienen que graficar, pueden hacer acá recto, no tienen que hacer esta curva real, sino que pueden hacer acá recto y acá altas presiones desviarlo, ¿sí? Correr la línea. Si lo Ajá. grafican ustedes, ¿sí? Que muchas veces este gráfico se los pido en los finales. Es algo teórico que siempre lo tomo, cómo se desvían los gases, cuáles son las condiciones, y que grafique algo que muestre cómo se desvían los gases reales del comportamiento ideal. Ajá. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, la teoría terminó. Ahora me pueden preguntar, ya estaba media apurada porque tenía miedo que se me corte y no volver a poder entrar, pero puedo volver a la diapositiva que quieran, puedo retomar el tema que quieran, puedo volver a explicar algo que no hayan entendido, así que díganme. A esta última, profe, Sí. ¿Esto último, lo del gráfico? Sí. Sí, lo del gas ideal, eso. esta fórmula, esa, la que se ve ahí, sería del comportamiento ideal y después abajo es cómo actúan en realidad. Claro, este cálculo, que sea igual a 1 acá, es para un gas ideal. Claro. Por Ajá. ejemplo. Y esta ahí es como línea de actúan en la puntos, realidad. claro, y estos son curvas de gases reales. Está bien, ahí está. ¿Sí? Sí, gracias. No. ¿Alguna otra duda anterior que les haya quedado? ¿Quieren que vuelva a alguna parte? No, yo por ahí a la parte que dijiste que de la ecuación de gases ideales, la grande esa, Sí, P se por B en podía RT. sí, calcular densidad y otra cosa, creo que también era masa molar o algo así. Masa molar, sí. Vuelvo a eso entonces. No sé si tengo una duda puntual o por ahí quisiera escucharlo más, no sé. Sí, cómo no, cómo no. Esperen que la Gracias. grabación ya la corto. A ver, espérenme un cachito que corto la grabación.